Dios les bendiga, mis amados hermanos, y el día de hoy en nuestro discipulado vamos a estar hablando acerca del amor. Si recordamos, nosotros estamos en este manual viendo lo que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, y dentro de los elementos o de las características que podemos ver, ¿verdad?, en nuestro Señor es el amor. Uno de los principales, si no es que de las principales características del carácter de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, y es lo que hoy el Señor va a estar hablando a nuestras vidas. Y es importante que pongamos mucha atención, porque hoy les puedo decir, mis hermanos, que hoy vamos a aprender a amar correctamente. Sí, aunque les parezca sorprendente, increíble, o como apenas voy a aprender a amar. Y sí, vamos a aprender a amar, pero como se debe amar correctamente, no como el mundo o como nos han contado o como nos han educado en la humana sabiduría de cómo se debe de amar. El Señor es el que nos dice cómo es el correcto amor, y amor es la expresión para en todas las áreas de nuestra vida: amor hacia nuestros padres, amor hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, hacia el trabajo, hacia cualquier persona, amor hacia nuestra pareja, si es en caso que la tengamos, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor va a estar hablando y quitando y borrando todos aquellos paradigmas, aquellas todas ideas erróneas que hemos tenido de cómo es amar. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar, mis hermanos, y para empezar vamos a empezar con las preguntas a reflexionar. Pregunta número 1. ¿Amar a Dios es obedecer a sus mandamientos? Fíjense qué importante es esto, y me gustaría que ustedes, conforme vamos hablando o vamos diciendo o mencionando las preguntas a reflexionar, ustedes las vayan respondiendo en su mente y tenerlas bien presentes, o si tienen ustedes donde anotar, anoten su respuesta para que cuando terminemos la lección nos vamos a poder dar cuenta que van a variar. A lo mejor va a variar en mucho o en poco la respuesta que nosotros dimos originalmente a la respuesta que nosotros podamos ya dar después de terminada la lección. ¿Amén? Bueno, la pregunta número 2. ¿Formaría mejor mi carácter si tuviera claro el concepto de amor en mi vida? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que va esto a formar un mejor carácter en ustedes y en mí cuando tengamos un mejor y claro concepto de lo que es el amor? Pregunta número 3. ¿Amar es conocer? ¿Ok? Y bueno, nuestro texto a memorizar lo encontramos en Juan 14:15. Ahí acompáñenme a leerlo, ¿sí? Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjense qué cortito es este versículo, cuánto contenido, cuánto significado hay en tan pocas palabras. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardar no es de que los guardo en un cajón o los guardo también como a veces guardamos las cosas que luego se nos olvidan dónde están. Guardar quiere decir obedecer, cumplir, a hacer, ¿sí? Entonces dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Aquí, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros vamos a demostrarle a Él que lo amamos, así como a veces lo decimos con la boca, pero ¿cómo se lo vamos a demostrar? Obedeciéndole en todo y cada una de las cosas que Él nos ha mandado. No dice aquí, si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Si dice mis mandamientos se refiere a todo, no que nada más vas a guardar o vas a obedecer unos cuantos, un 99%, un 50%, no, es de que vas a obedecer sus mandamientos y sus mandamientos son todos sus mandamientos, no solamente una parte. Entonces ahí es donde nosotros le vamos a estar demostrando que le amamos, porque podemos decir yo amo a Dios. Uy, cómo amo a Dios, quiero mucho a Dios, pero finalmente dices que lo amas, pero ¿le haces caso? Tan solo, mis hermanos, un ejemplo bien tremendo. Dice la Escritura, pues obviamente la Escritura es la palabra de Dios, que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que no se congregan como debe de ser. A veces van, a veces no van. Hay muchos que van, pero solamente cuando se sienten mal o cuando necesitan algo de Dios, pero no van en una forma constante, aun cuando se encuentren en las mejores circunstancias, la persona no va porque finalmente pues no necesita de Dios y por eso no me presento. Pero el Señor dice que no debemos de dejar de congregarnos. Esto es de que si estoy bien, estoy mal, estoy en una situación de éxito, estoy en una situación de prueba o de tribulación, nada debe de cambiar el que yo debo de estar congregándome, de que debo de estar yendo al templo para escuchar la palabra de Dios. Eso cuando se puede uno congregar, ahorita no, ¿verdad? Pero tan solo ahorita. ¿Quiénes se conectan? ¿Quiénes están escuchando la enseñanza? Y muchos pueden decir es que yo amo a Dios, pero ni siquiera le dan el tiempo a Dios que deben de darle. Entonces, ahí estamos viendo que simplemente decimos o amamos, pero de palabra, pero finalmente en nuestras acciones no lo estamos haciendo. ¿Verdad? Que puede ser bastante, aquí con este ejemplo podemos decir, ¡ay, qué exagerado! No, es que aquí dice que si lo amamos vamos a obedecer sus mandamientos. Y no dice que algunos mandamientos, sus mandamientos hay que ver cuáles son, conocerle a Él, obviamente, ¿verdad? Que es lo que nos manda a hacer y estar obedeciendo, estar haciendo lo que el Señor nos habla. Y ese es un simple ejemplo, porque pueden decir, no, pues yo no miento, yo no hago esto, no hago el otro, lo que Él dice que no debe uno de hacer. Ajá, pero ¿qué hay de que le dediques tiempo a Él? Porque Él dice que Él es primero en todo, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuántas veces nosotros preferimos a nuestra familia, al trabajo, a la diversión, al dinero, a los bienes materiales antes de darle el tiempo o inclusive honrar a Dios con nuestros bienes? Amén. Creo que ya desde ahorita vamos arrancando motores y nos podemos ir dando cuenta o ubicando de qué es lo que significa el verdadero amor. Amén. Bueno, empecemos, mis hermanos. Este es vamos con el contenido de la lección. Eso fue un pequeño preámbulo, pero que creo que bastante sustancioso de lo que hoy el Señor va a hablar. Dice que la mayoría de cristianos, ¿sí?, tienen un concepto errado del amor que muestran las Escrituras. Es decir, las Escrituras muestran lo que es el amor, pero aquí nos dice que hay muchos cristianos que tienen una idea, un concepto erróneo de lo que realmente es el amor, como lo dice la Escritura. Y dice que este tipo de amor no es una actitud de sentimientos expresada con frases azucaradas o melosas. Alguien en algún momento caracterizó esta falsificación de este amor que no es acorde al reino de Dios y lo definió como un ágape desalineado. Dice, pero si escudriñamos las Escrituras encontramos que el apóstol Juan nos hace la siguiente advertencia. Fíjense lo que nos dice el apóstol Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso lo encontramos en Primera de Juan 3:18. El verdadero amor en las Escrituras se manifiesta principalmente por hechos y no por palabras. Aquí creo que es muy claro. Nos dice
En pocas palabras, que en el mundo, mis hermanos, el amor es o se expresa o se manifiesta. ¿Cómo? Con palabras emocionales, de sentimientos, con palabras melosas o azucaradas. Y quiero que quede bien claro, mis hermanos, con lo que estamos hablando hoy, no quiere decir que esté mal que expresemos lo que sentimos con ese tipo de palabras, porque son, sí, en algún momento necesarios. El escuchar de que un ser querido también nos refiere o nos expresa su amor o nos expresa lo que siente por nosotros de una manera verbal. Pero sin embargo, dentro del reino de Dios, el amor va más allá de una simple palabra melosa. Aquí el apóstol Juan dice que no nada más es de palabra o de lengua, sino que en hechos y en verdad. Es decir, que ese amor que se dice que yo tengo o que me tienen, tiene que ser expresado a través de las actitudes. Aquí en el caso concreto con el Señor, no es solamente en el que nosotros ya como cristianos sabemos que nuestro estilo de vida es estarle adorando y exaltando. Por eso es que le cantamos salmos, por eso es de que abrimos nuestra boca y en las oraciones le podemos decir: Señor, eres grande, eres el Dios todopoderoso, no hay otro como tú, eres excelso, maravilloso. Entonces, de nuestro interior va brotando de lo que nosotros conocemos, y como estamos enamorados de Él, porque esa es la palabra correcta, mis hermanos, y yo los invito a que lo conozcan para que se enamoren de Él. Como está uno enamorado del Señor, uno va a estar expresando todo lo que el Señor es para nosotros. Pero Él nos dice: qué hermoso, porque es una parte de la adoración, es una parte de la manifestación de amor. Pero en el reino de Dios no es esto, nada más, es solamente una mínima parte. Para el Señor, en el reino de Él, el amor es a través de los hechos, es a través de las acciones, ¿sí? Es a través de estar ejecutando la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Dice la Escritura que Él es el camino, es la verdad y es la vida. ¿De qué sirve que yo le pueda decir al Señor: Señor, cuánto te amo, qué maravilloso eres? Y sin embargo, soy una persona mentirosa, soy una persona agresiva, soy una persona que soy grosera, que tengo un trato áspero con mis semejantes. Ahí yo no estoy expresando ese amor. ¿Por qué? Porque va a decir, dice Dios: ¿cómo me dices que me amas si no cumples mis mandamientos? Y mi mandamiento dice que debes de hablar verdad, ¿sí? Y que no debes de ser mentiroso, que debes de tener compasión, que debes expresar amor con tu prójimo. Entonces, ahí no estamos manifestando el amor de acuerdo al reino de Dios. Y así como es demostrárselo a Dios, de la misma manera es con todas las demás personas. No nada más es decir: te quiero mucho o te amo, pero ¿qué hay con nuestras acciones? Amén. Prosigamos. Dice: ejemplo de un verdadero amor. En el libro de Ruth, eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, encontramos un contraste bien marcado en cuanto a la conducta de las dos nueras de Noemí. Y en Ruth 1:14 encontramos lo siguiente, dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Para continuar con este ejemplo, para los que a lo mejor no conocen de este pasaje, había una señora que se llamaba Noemí, tenía 2 hijos y sus hijos a su vez estaban casados. Uno con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth.
Pero ellos por circunstancias, lean el libro de Ruth, es hermoso. Por ciertas circunstancias los hijos mueren. Al morir ellos, pues la mamá de por sí ya era viuda, no nada más estaba con sus hijos y sus nueras, pero obviamente al morir sus hijos, pues ahora sus nueras también se quedan viudas. Entonces ellas quedaban libres para poder contraer nupcias con otras personas. Entonces Noemí les dice, ¿saben qué? Pues ustedes ya no tienen ningún compromiso conmigo, ya mis hijos están muertos y ustedes pueden irse para que puedan buscar alguna otra familia con quien estar. Y aquí lo que nos dice en el libro de Ruth, qué fue lo que pasó, y nos dice aquí, Orfa exhibió el acto externo de amor con un beso, pero Ruth la amó en verdad porque se quedó con su suegra en tiempo de necesidad. ¿Qué fue lo que pasó? Como la suegra en pocas palabras les dio la libertad para que ellas pudieran estar con otra familia o hacer otra familia, Orfa quería a su suegra. ¿Y qué fue? ¿Cómo externó ese amor? Pues bueno, le dio un beso a Noemí, a su suegra, pero se fue, finalmente ella se fue y se fue en busca de otra familia, obviamente. Ahí podemos ver la manifestación de amor, pero a través de una expresión corporal, de una expresión de una emoción o de un sentimiento. Pero ¿qué pasó con Ruth? Ruth expresó el verdadero amor, el amor de acuerdo al reino de Dios, porque si ustedes se dan cuenta, Ruth no le dio ningún beso a su suegra. Sin embargo, si nosotros leemos en la escritura, Ruth se quedó con su suegra le decía vete y le dijo ella no, yo me quedo contigo y me voy a quedar contigo hasta que yo me muera. Ella demostró el verdadero amor porque se quedó con su suegra en los tiempos que la suegra lo estaba necesitando, porque la suegra era una viuda y era una persona mayor. Sí o no iba a necesitar un apoyo, una ayuda. Y Ruth, aun cuando era joven y tenía esa oportunidad de poder, llamémosle en estos tiempos, rehacer su vida, el poder tener otras condiciones, ella renunció a eso con tal de estar con su suegra y no dejarla, sino al contrario, estar con ella para apoyarla en esa necesidad porque ella era una persona mayor. Les quiero leer un poquito de Ruth, de ese capítulo 1, versículo 14 y un poco más, para que ustedes se den cuenta lo que es realmente el amor verdadero y el amor correcto. Fíjense, dice en el versículo 14, una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Estamos hablando de Orfa y de Ruth. Luego, Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth, dice aquí la escritura en esta versión que es Nueva Versión Internacional, pero Ruth se aferró a ella, se aferró, no nada más dice se quedó. No, aferrar, ¿qué quiere decir? Yo no me suelto, yo aquí me quedo y pase lo que pase, yo no, como estoy aferrada a ti, no va a haber algo que me pueda separar, que me pueda desprender de ti, ¿sí? Entonces dice que Ruth se aferró a ella y pasa esto. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. O sea, a ver, la suegra le dice a Ruth, a ver, mira, fíjate que ella también se está yendo, o sea, Orfa se está yendo de nuevo con su familia, con sus dioses, con todo, a su pueblo. Vete tú también. Pero fíjense en el versículo 16, lo que contestó Ruth. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
Moriré donde tú mueras y allí estaré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Fíjense nada más, qué hermoso. Y aquí, ¿verdad que estamos viendo lo que es el verdadero amor? Porque el amor se demuestra, mis hermanos. No nada más es el decirlo, sino que con nuestros hechos podemos estar dando evidencia de que realmente tenemos amor hacia Dios con nuestras acciones, obedeciéndole, y demostramos que tenemos amor hacia las personas que forman parte de nuestras vidas a través de nuestras acciones, estando cuando ellas lo necesitan. Digo, ese es solamente un ejemplo, pero a donde quiero llegar es de que el amor es acción, no es palabra, no son emociones nada más. El amor es accionar, ¿sí? Y aquí vemos el accionar de Ruth, que no dejó a su suegra. Muchas veces, y quiero tomar este ejemplo porque creo que es donde más se da mucho en las relaciones de pareja, de matrimonio, donde por lo general las mujeres somos las más quejumbrosas, ¿verdad? Y en ocasiones podemos decirle al esposo o a la pareja, es que tú ya no me amas, ya no eres atento como antes, ya no eres romántico, ya no me dices cosas tiernas. ¿Y qué te dicen? Elote. No es cierto, es broma, era un poquito de chascarrillo. No me dices cosas bonitas. Sin embargo, mis hermanas, ahorita es con las hermanas, bueno, es con todos, hermanas y hermanos, pero en el ejemplo, hermanas, debemos de entender cómo es el verdadero amor. Ciertamente, como dije, es bueno escuchar el que nos aman, pero por favor no pasemos por alto que a lo mejor ese hombre, tu esposo, tu pareja, está cumpliendo con llevar provisión a casa, está atento de que no te falte absolutamente nada. Está atento de que si tú te estás enferma, te procura de que vayas al doctor. Está cumpliendo con sus obligaciones como esposo y como proveedor en el hogar. Pero pues es que esa es su obligación, sí, tal vez, o sea, sí es su obligación, pero también la hace por el amor, porque también hay muchos que no la hacen, ¿sí? Pero no nada más nos vayamos con las cuestiones emocionales, debemos de reconocer, asimismo, maridos, ¿sí? Es que qué quejumbrosa, o cómo es ella, o no es tan romántica, no es tan atenta, sí, pero te das cuenta que tienes tu ropa limpia, que tienes tu ropa planchada, que tu casa está en orden, que te hace la comida más, te guisa más seguido lo que más te gusta a ti, que te tiene tu comidita caliente, ¿sí? Que está al pendiente, que si te sientes mal te acerca la medicina o un vaso con agua. Inclusive me puedo atrever de decirles que a lo mejor como estás cansado te da tu sobadita de pies o un masajito. Esas son las manifestaciones, ese es el amor, mis hermanos, pero también no nos perdamos de vista que hay detalles y que es bueno que también nosotros lo expresemos con nuestra boca, pero sin embargo eso no es lo principal, son las acciones con lo que nosotros demostramos el verdadero amor. Y en el reino de Dios, en el reino al que tú y que yo pertenecemos, es el estar a través de nuestro actuar demostrando el amor con los hechos, con verdad, tanto para Dios como para todas las demás personas. Amén. Dice acá, nos hace el Señor una solemne advertencia. Dice que en el libro de Proverbios hace también una solemne advertencia. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama,
pero importunos los besos del que aborrece. Proverbios 27, 5 y 6. El amor falsificado halaga con palabras dulces cuando las cosas marchan bien, pero traiciona en la hora de la necesidad. El amor genuino dirá la verdad y si es necesario reprenderá, y aunque hiera en el momento no traicionará después. Aquí en Proverbios es lo que nos habla Proverbios, que nos dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Cuántas veces podemos decir que una persona es nuestra amiga, que qué lindo, ay, cómo me quiere? O la persona también puede decir, ay, te quiero mucho, y siempre nos está halagando o nos está diciendo cosas que pues a nosotros nos gusta escuchar. Sin embargo, aun cuando haya alguna deficiencia o algún error por parte de nosotros, la persona no nos los dice y lejos de que puede ver que podemos estar cometiendo un error que puede ser inclusive hasta peligroso, no nos dice. Y si estamos actuando mal, a veces hasta ¿qué pasa? Hasta nos incita a seguir actuando de esa manera. No, tú estás bien, fíjate, no te dejes. ¿Y cuántas veces la persona que nos está instruyendo, que nos corrige, que nos dice lo que debe de ser, más no lo que queremos escuchar, la sentimos agresiva y pensamos que ella no es nuestra amiga, que le caemos gorda, que le caemos mal? Pero aquí el Señor nos está hablando de que el verdadero amor se va a manifestar de tal manera que nosotros estemos ubicando y estemos corrigiendo, porque es preferible corregir en amor que el estar dando un falso aplauso, en pocas palabras, o un falso estímulo. No, sí, tú estás bien, perfecto, todo lo que haces está bien hecho, cuando mentira, a veces actuamos erróneamente y no nos sacan de ese error. Y aquí hoy el Señor nos habla que el verdadero amor va a hacer que nosotros vayamos con la persona y la corrijamos, que la ubiquemos. También recordemos que en el reino de Dios hay un diseño para corregir y no es con una forma agresiva, sino que el Señor nos dice que debemos de corregir en amor, con una palabra sazonada. Pero esa es la forma correcta, no dejándonos en el error, no dejándonos en esa condición o en ese estatus espiritual o emocional, sino que quien nos ama verdaderamente nos va a corregir. Pero hoy el Señor a nosotros es al que nos está hablando. Y si tu hermana, tu hermano, has visto deficiencias, has visto situaciones que de acuerdo al diseño de Dios no es correcta y te has quedado callada o callado, hoy el Señor te dice que eso no es amor. Ay, es que me da pena, ¿cómo le voy a decir? Pues ¿cómo le vas a decir? Pues como se lo tienes que decir, de conforme a la palabra de Dios. Hermana, hermano, yo observo esto, pero te recuerdo que Dios dice en su palabra que esto se hace así, así y así, con una palabra sazonada, con todo el amor y siendo transparente. Es como tú vas a corregir, ¿sí? Entonces, si tú ves circunstancias que no son las correctas, si realmente amas, y que hoy el Señor es a lo que nos está llamando, a que amemos de la forma correcta, como yo amo, conforme al diseño de Dios, voy a corregir, voy a ubicar y en ningún momento voy a dar una falsa apreciación, porque eso sería, aparte de mentir, sería no estar manifestando el amor que Dios ya ha depositado en mí y es el que yo debo de estar expresando, el verdadero y el correcto amor. Amén, mis hermanos. Yo creo que sí es entendible, ¿verdad? Ejemplo de un falso amor. Dice, la traición de Judas es con un beso, fíjense, tiene un gran significado.
Entonces Jesús le dijo a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, Lucas 22:48. La expresión externa de amor la expresión externa de amor sin sus correspondientes acciones es traición. Qué fuerte, ¿verdad? Fíjense, la manifestación externa de amor sin sus correspondientes acciones es traición. Y el caso muy típico, el beso de Judas, y en el mundo así se dice, mira, le está dando el beso de Judas. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Judas estaba teniendo una expresión melosa, podría decirse, de amor. Un amor que es el que vemos en el mundo. Muy fácilmente decimos te amo, muy fácilmente decimos te quiero, muy fácilmente abrazamos, besamos, pero ¿qué tal nuestras acciones? ¿Cuántas veces? Y si hoy, mis hermanos, a la luz de la palabra y de lo que hoy el Señor nos está hablando, hacemos remembranza y hemos tenido alguna situación como la que voy a decir, si no igual, sí parecida, hoy en el nombre poderoso de Jesús, con esta revelación que nos está haciendo el Padre, eso es quitado de la mente, es quitado de nosotras esa falsa manera de amar. ¿Cuántas veces inclusive hemos besado a una persona, o sea, darle un beso o la hemos estrechado? Y en el fondo decimos, ay, tan gordo que me caigo, tan gordo, pero ni modo, por educación le llamamos, por diplomacia. Y ay, sí, ay, qué linda. Y cuando esa persona a lo mejor está teniendo una situación difícil y que está en nuestras manos ayudarla, no lo hacemos. O inclusive ha habido ocasiones que hay quienes, ¿qué pasa? Se alegran de que le esté yendo mal o que esté pasando un mal momento esa persona por la cual nosotros nos sentimos simpatía. Eso, mis hermanos, y en su momento a lo mejor hasta lo saludamos, hasta la abrazamos o hasta le pudimos llegar a dar un beso. Eso es hipocresía, eso es traición, dice aquí. ¿Cómo puedo decir que eres mi amiga? Puedo decir que eres mi amigo y sin embargo, cuando estás en dificultad no te ayudo. O simplemente algo que se ve muy típico, lo que yo te estoy exteriorizando, te estoy confiando porque yo te amo como mi amiga, tú lo recibes y eso mismo tú lo utilizas a veces para mi contra o simplemente para estarlo divulgando ante los demás. Y hasta inclusive a veces lo haces para quedar bien tú o inclusive obtener un beneficio. Eso es una acción externa de amor. Porque ¿qué decimos? Ay, sí, manita, ay, de veras, ay, cuánto lo siento. Y hasta pone uno su cara de tristeza y a veces hasta puede uno, miren, hasta llorar para motivar a la persona a que siga y siga exteriorizando y sacando y contando para tener uno más herramientas para después usarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una expresión externa de amor, ¿pero qué? Que no trae una verdadera acción y por eso es una traición. Podemos no llorar del estar escuchando lo que está diciendo la persona, pero ya desde el momento que me está comentando su problema, a lo mejor yo ya estoy no maquiavelando, disculpen la expresión, yo ya estoy pensando a dónde acudir o con quién enviarla para que a lo mejor si su problema es de que no tiene trabajo, yo me estoy recordando entre mis amistades a quién les puede recurrir y yo ya estoy viendo mi celular porque estoy viendo el número de mi amigo, el que tiene una empresa y que sé que tiene una vacante para en ese momento que ella termine de hablar, mira, tengo el teléfono de fulanito, háblale, dile que hablas de mi parte, yo ahorita voy a hablar después con él y le voy a decir que estás necesitando trabajo. Eso es acción, ¿sí? Y ahí yo estoy demostrando el amor,
¿Por qué? Porque yo tal vez no le estoy dando un beso, tal vez no estoy llorando de su desgracia, pero estoy accionando a favor de la persona. Amén, mis hermanos. Espero que me esté dando a entender. Eso es el amor. Acción, acción. Dice, el verdadero amor nos permite alcanzar madurez. En Efesios 4:15, Pablo describe la única manera en que podemos alcanzar madurez cristiana. Madurez cristiana se refiere a una madurez espiritual. ¿Verdad que es hermoso el poder tratar con personas maduras? Y maduras yo no me estoy hablando con viejitos biológicamente hablando. No, maduras quiere decir personas sensatas, personas pues precisamente con esa madurez, con esa sabiduría. ¿Por qué? Porque es muy fácil, porque ellos son personas con las que entienden rápidamente y rápidamente también tienen solución a los problemas, no se complican, eso es una madurez, ¿sí? Y una madurez cristiana es una madurez en el Señor, que ya tenemos un conocimiento más amplio de quién es Él y porque también nuestra fe se ha desarrollado. Entonces aquí nos dice que Pablo describe que la única manera en que podemos alcanzar esa madurez espiritual es de la siguiente manera. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, que crezcamos en Cristo, porque Cristo es el amor. Dice, cualquier manifestación de amor que no habla verdad es falsa. La comunión que adquiere un valor duradero debe estar basada en la sinceridad mutua. Esto permitirá que crezcamos juntos y maduremos correctamente según el modelo que es Cristo. Fíjese qué importante, dice la comunión que adquiere un valor duradero, la comunión, esa relación que hay entre nosotros, pero comunión no nada más es convivencia, comunión es de que estoy relacionada con las demás personas, pero hay hasta cierto punto una intimidad que me permite conocerlos a fondo. Eso es una verdadera comunión, ¿ok? Y dice que va a tener un valor duradero cuando está basada en la sinceridad mutua. ¿Qué quiere decir? Que está basada en la verdad. Cuando tú y yo nos estamos relacionando, tenemos una verdadera comunión, pero precisamente porque estamos siendo transparentes, tal y como el Señor nos los dice, ¿qué va a pasar? Vamos a ir creciendo, vamos a ir desarrollándonos y vamos a ir madurando, porque conforme me vas conociendo, que vas a poder detectar en mí a lo mejor alguna deficiencia en relación con el diseño de Dios. Recordemos que todo está aquí como Dios dice y como Cristo ha establecido, pero precisamente en esa comunión y en ese amor y en esa verdad, tú me vas a corregir, me vas a decir, hermana, yo veo que tú en esta circunstancia te veo que has estado alterada, y recordemos que nosotros tenemos el carácter de Cristo y debemos de estar mostrando paz, mansedumbre, dominio propio. Entonces tú me vas a estar ubicando, pero me vas a estar ubicando, corrigiendo en amor, y eso va a hacer que tú te desarrolles y que yo también me desarrolle y que yo vaya corrigiendo y siendo transformada a la imagen de Cristo, gracias precisamente al amor que tú me tuviste, porque como no me querías ver en ese estado, que no siguiera yo en ese estado, que no siguiera yo errando, como me amas, me corriges. Amén. Bueno, dice, Jesús es el modelo de la obediencia al Padre por causa del amor. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nunca actuó según su voluntad, sino que Él se dedicó a cumplir la voluntad de su Padre. Eso lo vemos en Juan 5:19, y que dice que el Hijo hace igualmente como hace el Padre. Eso es lo que nos dice Juan 5:19. Y nos dice que ¿qué? Que Cristo nunca hizo su voluntad, lo que Él quería,
Él siempre hizo la voluntad de Dios, pero eso lo hizo en amor, porque amaba al Padre. Y como amaba al Padre, ¿qué hacía? Obedecía lo que el Padre le decía. Y esto que es importante resaltarlo. Cuando decimos, él no hacía su voluntad, hacía la del Padre. Pueden decir, uy, pues qué mandilón, o no tenía voluntad, o no tenía carácter. No, claro que Cristo tenía voluntad y tenía carácter, pero él entendía que si había venido con un propósito. Y el propósito era el propósito del Padre. Y como él amaba al Padre, siempre dispuso en ese amor el obedecer y que lo que el propósito del Padre había puesto en él fuera cumplido. Me van a decir, bueno, pero Cristo era el que vino y ya traía un propósito. Tú y yo, de acuerdo a Dios, tenemos un propósito en él, ¿sí? Él ya puso un propósito en ti y en mí. Independientemente del que cada uno traiga, todos tenemos un mismo propósito y que está aquí en las Escrituras. ¿Cuál es ese? El que tengamos su imagen y su semejanza. Ese es el propósito de Dios en nosotros y que establezcamos su reino aquí. ¿Cómo lo vamos a establecer? Expresándolo a Él a través de nuestro estilo de vida. ¿Sí? Entonces, Cristo sí tenía voluntad, pero su voluntad fue hacer lo que el Padre le decía, o sea, hacer la voluntad del Padre. Y eso es a lo que nosotros también estamos llamados. Dice que Jesús sintió angustia, dolor y hasta temor, porque fue hombre. Para que ustedes no digan, pues es que era extraterrestre, no sé, o porque no era de este mundo. No, era hombre. Acuérdense que lo azotaron, lo clavaron y le salió sangre, y fue sangre roja, no fue ni verde ni azul, porque no era extraterrestre, era hombre, ¿ok? Entonces, como hombre, él sentía lo mismo que sientes tú y lo que siento yo. Dice, posiblemente hubiera deseado que el precio por ti y por mí no hubiera sido su sacrificio de muerte, pero sabía que la palabra debía cumplirse y así se hizo. Se cumplió la voluntad del Padre. Fíjense qué hermoso. Y fíjense, mis hermanos, que, bueno, no tengo palabras para describirlo. Qué hermoso. Y qué bendición tan grande tenemos nosotros, porque Cristo cumplió con amor y por amor la voluntad del Padre, el propósito que el Padre había puesto en él, y lo cumplió. Y él sabía que el propósito de él en la tierra, ¿sí?, para lo que él había venido, y cuál era la voluntad de su Padre, era de que él tuviera que pasar por todo lo que pasó y morir de esa manera, que en aquel entonces era la muerte más vergonzosa y la más dolorosa, para que tú y yo fuéramos salvos, fuéramos limpiados de nuestros pecados, aun cuando físicamente no te conocía. Ya te conocía, porque él ve más allá, ¿sí? Y él ya sabía que tú ibas a estar, que yo iba a estar en este tiempo. Pero aún así, él llevó a cabo la voluntad del Padre por ese amor tan grande. Y él llevó en la cruz y llevó en sus hombros el peso de los pecados de todos ahora. Y bueno, y todos los que han habido y los que seguirán habiendo. Qué hermoso ejemplo y qué hermoso modelo de obediencia, porque una obediencia de esa manera no creo que cualquiera la haga, si tan solo a veces no podemos obedecer todos los mandatos que Dios nos ha dado, y no porque no podamos, simplemente porque no nos los hemos determinado. Y el Señor, para este tiempo, Dios no te está pidiendo que vayas a una cruz, que mueras crucificado, que mueras azotado. Dios tiene un propósito para ti y tiene un propósito para mí.
Y el cumplir ese propósito, ese debe de ser nuestra voluntad. Porque si decimos que lo amamos, vamos a hacer lo que a Él le agrada, lo que Él está diciendo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que nos dice que debemos de hacer? Simplemente ser a su imagen y su semejanza. ¿Cómo? Conociéndolo. ¿Cómo? Como lo que estamos hablando el día de hoy, expresándole a través del amor. Amén, mis hermanos. Bueno, y qué hermoso, porque fíjense, ahora podemos demostrarle a Dios el amor que le tenemos obedeciéndole, y en esa obediencia no pasamos ni siquiera una milésima parte de lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Amén. Dice ya por último, cuando en ti se reflejan las actitudes resultando del amor, tales como la obediencia, fíjese, lo primero, obediencia, tú serás notorio en todo lugar. Muchas personas desearán imitarte, pero tú eres un modelo a seguir. En Romanos 16:19 nos dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Yo aquí les pediría que cuando vayan ya a dormir, en lugar de contar ovejitas, pónganse a meditar un poquito. ¿Cómo sería yo si obedeciera todo cabalmente lo que ha mandado Dios o lo que ha mandado Cristo a que debo de hacer y cómo hacerlo o cómo no hacerlo? Imagínense cómo seríamos todos y cada uno de nosotros cuando obedezcamos cabalmente todo lo que el Señor ha dispuesto que tenemos que hacer. Estarán viendo a Cristo cada vez que por donde nosotros nos movamos. Como lo dice aquí, va a ser notorio. ¿Por qué? Porque simplemente tú no vas a pensar como piensa el mundo, porque vas a tener la mente de Cristo. Simplemente tú no vas a hablar como habla el mundo, porque hablas la palabra de verdad. Hablas de acuerdo al reino de Dios, porque como dice Cristo, lo que veo hacer del Padre, eso hago. Lo que oigo hablar al Padre, eso hablo. Y eso es lo que también vamos a hacer nosotros. Y eso va a ser notoriamente visible. Y obviamente al estar expresando, al estar reflejando a Cristo, eso se antoja. ¿No te quieres parecer a Cristo? ¿No te gustaría? Claro que todos queremos y simplemente a eso nos ha llamado el Padre, a que tengamos su imagen y semejanza. Ese es el propósito y eso es lo que podemos y debemos hacer, mis hermanos. Que el mundo diga que no es posible, eso es lo que dice el mundo, porque no le conoce. Pero tú y yo que le estamos conociendo sabemos que es posible. Y ahorita en lo que hoy el Señor nos ha hablado es de que lo estemos expresando a través del correcto amor. El amor no es palabra, el amor son acciones. Y recuerden, la expresión externa con los actos correspondientes es traición. ¿Sí? Tanto lo que digo como lo que hago debe de ¿qué? De coincidir. No puedo decir una cosa y hacer otra, porque entonces no seríamos congruentes. No es necesario tanta palabrería. Lo que es necesario son las acciones, lo que estoy haciendo, lo que no estoy haciendo. Y de eso es lo que va a expresar el verdadero amor. Tal vez en ocasiones, y esto quiero ponerlo por ejemplo, y la palabra así lo dice, el que ama a su hijo lo corrige, el que no, simplemente lo destruye. Eso lo encontramos en Proverbios. Entonces, muchas veces te podrán decir, ay, tú eres muy severo con tu hijo. Ahorita estamos viviendo en el mundo situaciones de ser muy permisivos, ¿sí? Con los hijos. Ve a la Escritura, ve lo que dice Dios, cómo debes de educar a tus hijos. Y ahí dice claramente que el padre que ama a su hijo lo corrige.
No te dejes guiar por lo que diga el mundo. El mundo simplemente está gobernado por Satanás. ¿Quieres saber cuál es la verdad? Ve aquí a la escritura, a lo que te dice el creador de todas las cosas, el que es la sabiduría, el que es la verdad y el que es el camino. Amén, mis hermanos. Entonces, hoy esa es la lección, el amor. Y hoy en el nombre de Jesús, todo aquello que traíamos en nuestra mente, esos paradigmas o esas falsas ideas de lo que es el amor y cómo expresarlo, hoy el Señor nos corrige y es necesario volvernos a Él y estar expresando el correcto amor a través de nuestras acciones. Yo les invito a que desde ya empecemos a expresar ese correcto amor. Repito, no quiere decir que no debamos o dejemos de expresarlo también con nuestra boca, pero primero son las acciones y también lo podemos estar externando a través de las palabras. Amén. Bueno, y la último, las recomendaciones o las directrices. Dice que la 1, no olvidemos que muchos tendrán la mirada puesta en nosotros, así que debemos de actuar en amor y en obediencia. La número 2 es, procura ser imitador de Cristo. Número 3, recuerda que más vale una onza de obediencia que quintales de sacrificios. De nada sirve que tantos sacrificios, tanta ofrenda y demás, si no eres obediente. A Dios le agrada la obediencia. Porque inclusive si no eres obediente y haces muchos sacrificios, muchos holocaustos o muchas ofrendas, simplemente, mis hermanos, la misma escritura lo dice, hay ofrendas que despiden un olor desagradable para Dios. ¿Por qué? Porque están contaminadas. ¿Cómo? Con la desobediencia. Amén. Y bueno, como siempre, nuestra evaluación, ahí yo les pido que la vean, la chequen y que contesten honestamente las preguntas que ahí se les están señalando. Amén. Bueno, mis hermanos, fue un gusto y espero que esta lección haya sido de gran ubicación en todos y cada uno de nosotros. Amén. Les bendigo y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.